Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la reunión de Unión de Cineastas. Soy Víctor y en nombre de David, Carlota, Carmen, Guille y todos los que hemos organizado pues eso, este encuentro, muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Nada, solo animaros a que después de esta charla, que seguro va a ser súper interesante, nos quedemos un ratito, podamos conocernos, hacer un poco de red, que es también uno de los objetivos de la organización, que además rearrancamos ahora después de toda esta época que hemos estado haciendo encuentros virtuales, vamos a rearrancar una suerte de serie de encuentros interdisciplinares en los que combinaremos el cine con otras disciplinas, como en esta ocasión la arquitectura. Y nada, agradecerles a Elías y Susana que estén aquí, a las personas que nos están siguiendo por Zoom, que también pueden intervenir a través del chat, hacer preguntas y de todo. Y nada, vamos a ello. La idea de que estemos en un círculo es que podamos hablar, comentar, que esto no sea una ponencia, sino algo súper colaborativo. Así que vamos allá, Guille. Sí, bueno, primero de todo, muchísimas gracias a Susana y a Elías. Para que no lo sepáis, que seguro que sabéis ya, pero bueno, os hago una pequeña introducción. Susana Velasco es doctora en arquitectura, artista y es profesora en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Investiga sobre la arquitectura como lugar de mediación entre dos escalas, la del cuerpo y la del territorio. Sus trabajos buscan dar una materialidad a los vínculos entre las comunidades y el paisaje que habitan, en proyectos, en pueblos, como por ejemplo la Cámara Solar, la ermita de San Isidro, de Reruela o el pequeño museo comunal en Almonaster la Real. Ha formado parte del colectivo Ludotec y ha expuesto en numerosas instituciones como el MUSAC de León y actualmente desarrolla dos investigaciones, la nave del tiempo en Burdeos y una arquitectura flotante que irá navegando por ríos por Francia. O sea, bueno, muy interesante, ¿no? El planteamiento y bueno, la idea de este encuentro era generar una conexiones, divergencias, encuentros entre cine y arquitectura, y por ello contábamos también con Elías, que bueno, como todos sabéis, Elías ha investigado distintos formatos y géneros, de larga trayectoria como cortometrajista. Su primer largometraje, Mapa, fue nominado al Goya 2013 como mejor documental. Le siguió Apuntes para una película de atracos, ganador del premio Feroz al mejor documental. Y también ha trabajado en series documentales como Operación Nenúfar, El caso Asunta o El caso Alcácer y 800 metros sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, de próximo estreno en Netflix. Así que, bueno, nada, os voy a colocar aquí Tenemos una pequeña backup de imágenes para proyectar. Y, bueno, vamos Pues a nada, empezar. vamos a arrancar. Entonces, lo primero, muchas gracias a todos por venir y a quien esté en el Zoom también. Para mí es un placer enorme estar, porque el tema de la arquitectura es algo que me viene interesando hace unos cuantos años de forma muy intensa. Soy un lego absoluto, no tengo ni idea, pero he estudiado de forma autodidacta y la oportunidad de charlar un rato con Susana, creo, bueno, para mí es un regalo. Entonces, os cuento que el otro día hicimos un Skype y entonces, bueno, era para un poco conocernos y ver qué íbamos a hacer y tal. Y Susana planteó, por cierto, para los que estéis en casa, susanavelasco.net, todo esto que ha dicho él está súper documentado en fotos y rápidamente con subir y bajar te haces una idea clara del trabajo de Susana. Ella nos preguntó, bueno, esto es una cosa muy amplia, ¿qué os interesa más, ¿no?, de la arquitectura? Y bueno, como yo era el que representaba el cine ahí, pues yo empecé a decirle que a mí lo que más me ha interesado de la arquitectura en general es, de alguna manera, el impacto emocional que puede tener sobre las personas, ¿no? El hecho de que haber crecido, haber nacido en unos espacios determinados, en unas casas, en unos barrios, en algunas partes de la ciudad determinadas, puede marcar tu carácter, tu psique y tu desarrollo como persona. Y eso es algo que a mí me ha interesado por su sentido político y también porque el espacio normalmente en cine siempre, por lo menos en mi formación anterior, siempre se considera más un contenedor de secuencias, un contenedor de cosas que suceden, pero no tanto algo que toma el primer término y que significa por sí solo, ¿no? Más allá de que
suceden cosas que las personas hacen dentro de espacios, ¿no? Y a Susana pues, le sorprendió este interés porque de alguna manera ella también tiene mucha relación con el cine, también desde la carrera, y dijo, pues no esperaba esta respuesta, no esperaba un poco esta línea pues, de pensamiento, le voy a dar vueltas y ha venido hoy con una batería de cosas que nos pueden un poco servir, ¿no? Para entrar. Mira, aquí, por ejemplo, yo he buscado, yo que sé, algunos ejemplos. Estos son 2 fotogramas de Qué verde era mi valle de John Ford, ¿no? Que es una película que a mí, del año 43, que a mí personalmente me impresionó mucho en su día, y en la que ese espacio proletario al pie de una gran fábrica que está echando humo todo el día, pues marca completamente el carácter de los personajes, las aspiraciones de los personajes e incluso la puesta en escena, ¿no? Como es una cosa evidente en esta pieza, o sea, en estos dos fotogramas, cómo todo está vinculado a la organización del espacio, a la idea de subir y bajar y a la idea de vivir como en escalones y anexados unos a otros, ¿no? Bueno, no sé si tenemos alguna más por aquí. Bueno, esta es que no se ve bien, pero para los que estáis en casa puede ser interesante. Esto es el plano final de Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura, que es un plano secuencia en el que la chica, que es esto que hay aquí, eso, pues es un plano muy curioso porque empieza justo en el contraplano, en 180, y lo que se ve es como la primera luz del amanecer, unas vías a contraluz, ella cruza y se va hacia lo que es un descampado en Vallecas en los años 70, y llevando una maleta con una pistola y el botín del último atraco que han dado, ¿no? Ella y su chico que acaba de morir. Spoiler donde los haya. Pero bueno, es un clasicazo, el que no lo haya visto, no va a ver los spoilers. El espacio de Vallecas es absolutamente esencial en una pieza como esta, y la pieza cuanto más tiempo pasa, más gana en memoria y en capacidad de mostrar la incidencia, o sea, como en este caso, por ejemplo, la incidencia que tiene la vivienda, ese tipo de vivienda social, los descampados y un entorno no favorecido para que se desarrollen toda una serie de actividades en estos jóvenes, ¿no? Y entonces, bueno, hay más, pero yo creo que por no ocupar más, estos son, por ejemplo, lo podemos ir pasando, estos son ejemplos del otro extremo de la clase social, ¿no? Esto es La noche de Antonioni, que es Antonioni, ya sabéis que es el cineasta por excelencia de la arquitectura, particularmente la arquitectura moderna, y aquí Antonioni, por ejemplo, esto es como una imagen emblemática de la historia del cine, filmando Hormigón en primer término y dejándola ya ahí pequeñita, pues de alguna manera Antonioni, como nunca lo había hecho nadie, comparar esto con lo que acabamos de ver de Ford, de alguna manera plasma la soledad de ella dentro de su conflicto personal en la gran ciudad, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco de esta reflexión, ¿no? Susana aterrizaba. Estos son otros ejemplos de arquitectura, ¿no? Ya directamente, igual, si quieres, voy a decir algo, pero vamos, que igual puedes entrar tú. Estos son, pasando ahora a la arquitectura, ejemplos que en España tenemos 300 de ellos, y es una cosa alucinante. Son 2 tipologías de pueblo que se construyeron durante la dictadura. Son los pueblos de nueva colonización, que forman parte del plan agrario de Franco, de generar pueblos nuevos en cuencas de ríos de la nada, y entra toda una generación de arquitectos modernos de los años 50 y desarrollan un tipo de arquitectura absolutamente nueva en España, de un corte completamente moderno, como podéis ver. Y claro, estas personas son trasplantadas de pueblos como los que conocemos absolutamente en mallas antiguas, como laberintos, de repente son trasplantados a lugares como esto. Y yo siempre que veo estas imágenes, por ejemplo, este es el pueblo de Esquivel, que traza sobre mapa en medio de la nada, en la provincia de Sevilla, Alejandro de la Sota, ¿no? Y traza este pueblo donde no hay nada, ¿no? Y yo me pregunto a estas personas que fueron a vivir allí, desde su pueblo original, cómo podrían
sentirse y cómo podría ser esos chavales que crecen en esas calles absolutamente rectilíneas, con todo igual siempre, ¿no? Esto es un Belchite, que es un pueblo también muy famoso al lado de Zaragoza, que es muy famoso porque se destruye en la guerra civil, se mantienen las ruinas como memoria y luego construyen el nuevo Belchite al lado del antiguo, que es también del mismo corte, ¿no? Completamente moderno. Este es el antiguo destruido por la guerra, ¿no? Y bueno, más ejemplos para los que vivimos aquí en Madrid. Los nuevos ministerios, por los que pasamos tantas veces, ejemplo de arquitectura que se estaba haciendo al mismo tiempo, arquitectura imperial fascista, con una voluntad de marcar como volúmenes enormes que muestren el poder del régimen, y cómo al mismo tiempo, paradójicamente, se está haciendo esa otra arquitectura en los pueblos. Quién sabe si porque los pueblos estaban perdidos de la mano de Dios y no se les hacía tanto caso, cómo en el mismo tiempo se está haciendo una arquitectura como esta y una como la que acabamos de ver, ¿no? Bueno, yo creo que iréis conociendo poco a poco. Aquí os conocéis todos, Alías os conocéis. Yo no voy a hacer como el speech de presentación, pero iréis viendo por qué, ¿no? Claro, a mí me sorprendía a mí misma hasta qué punto mi carrera como arquitecta estaba como atravesada por el cine, ¿no? Y me he dado cuenta en estas 3 semanas, ¿no?, de la invitación. Hasta un punto casi como diciendo, pues Susana, ¿no te has dado cuenta? Y mis amigos diciendo, pero si es que llevas filmando desde que acabaste la carrera, ¿no te das cuenta que tus proyectos son películas? Entonces, bueno, para mí lo primero ha sido un redescubrimiento de mi propio trabajo. Entonces, y por ejemplo, ahora Elías hablando de mogollón de arquitectura, pues yo me además de cine, ¿no? Entonces, ante esta pregunta que me hicieron como de la psicología, de hecho la cosa psicológica en la arquitectura está como que no la miramos mucho, porque como tenemos grandes presupuestos, grandes líneas del PAU, no sé, es como que la cosa psicológica está como debajo de la alfombra para los antropólogos, ¿no? Cuando 30 años después de que el barrio se inaugura. Pero claro, como que pensando en este tema, yo creo que todo lo que voy a contar va a tener que ver con esto, ¿no? Pero bueno, de poco a poco. Entonces hablábamos, ¿no? Por ejemplo, como 2 barrios, dos pueblos, dos zonas de Madrid como muy diferentes, hechas en los años 30 o 50. Entonces, yo les ponía el ejemplo de Cañorroto, ¿no? Igual que Elías nos ha enseñado los pueblos de La Mancha, ¿no? Que se reconstruyeron después de la guerra civil. Pues yo ponía el ejemplo, o sea, que barrio rico, barrio pobre, no hay una relación directa con la psicología, no es una relación unívoca. Vives en un barrio pobre, vas a ser un pobre de mierda y tu psicología va... O sea, creo que la relación no es tan directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, quería enseñaros Cañorroto, que es el mejor poblado dirigido que se hizo, bueno, no sé si en Madrid seguro y en España probablemente también, ¿no? Entonces, mientras elegía estas imágenes, mi hija estaba ahora y me decía, mamá, yo quiero vivir ahí, por ejemplo. O sea, quiero decir que se supone que es una arquitectura pobre, pero no lo sé. Mirar hasta qué punto la vida que se genera en este barrio es como que las relaciones entre los seres humanos están en el barrio. Es decir, que hay como unos hilos invisibles que tejen las cosas como por debajo en la arquitectura, ¿no? Poniendo en comparación Cañorroto con el Viso, a pesar de que el Viso fue una colonia de casas baratas, ¿vale? Fue cooperativa de casas económicas. Lo que pasa es que cuando se terminó, la situación fue tal que los intelectuales se fueron a vivir allí, pero el inicio era este. Bueno, aquí ya vemos un poco como la relación, o cosas muy directas. ¿Veis esta imagen de abajo como con la valla? Bueno, 2 arquitecturas, una donde la calle desde que sales es relación con los vecinos, pero es como una calle con una cualidad de trazar vínculos, ¿no? Y una arquitectura mucho más rica de chalés independientes pero adosados, donde las vallas están como permanentemente entre la calle y las casas, ¿no? Bueno, este fue como... Hay una cosa interesante sí. de lo que ha dicho de los poblados dirigidos, no sé si sabéis lo que es. Son unos poblados que se llaman dirigidos porque se utiliza, hay un grupo de arquitectos jóvenes que enseñan a la gente que va a vivir en esos sitios a hacer a hacer la arquitectura a ellos. Entonces son como supervisados por arquitectos, pero se dice dirigidos porque de alguna manera la mano de obra es autóctona, es decir, al Estado o al régimen, en este caso, la vivienda social le costaba menos porque lo hacían las mismas personas que iban a vivir. Y gran parte de la periferia de Madrid está habitada por
hoy todavía por gente que vive en estos poblados dirigidos, ¿no? Y que de alguna manera esa idea de poblado dirigido enlaza muy bien o rima muy bien con toda esta idea de cuando hacemos películas en cooperativa, ¿no? Como de que al final cuando se hace más de una nunca se sabe si es un problema de que yo curro y no me pagan o si es que estoy aportando a un proyecto colectivo, ¿no? Todos los que estáis aquí sabéis de lo que hablo. Bien, bueno, pues después de estos pocos días que he tenido como para pensar, en realidad me he dado cuenta que mi investigación como de vida, ¿no? Que es la tesis, un poco lo que llevo haciendo los últimos 20 años, tiene como mucho que ver con darle la vuelta a esta idea preconcebida que tenemos de lo que es un barrio, una casa. No sé, yo creo que tenemos una idea, o sea, yo creo que estamos en un momento como una época, ¿no? Como que nos puede sorprender cualquier cosa. O sea, vivimos en una vida que es muy parecida a la de hace poco tiempo, pero cambiándonos de gafas lo vemos todo como de otra manera, ¿no? Ahora lo vais a entender por qué. Bueno, voy a hacer como un recorrido entre algunas imágenes. Este es uno de los primeros modelos de lo que es una casa, ¿vale? Es un modelo hecho en arcilla en Grecia. Entonces me interesa este modelo porque nos dice que la casa es un lugar, es como algo que te guarece, ¿no? Pero que te conecta con el exterior. ¿Cómo se ve eso? Pues hay unos huecos, hay muchísimos huecos y esos huecos están redondeados. Es decir, la relación interior-exterior es de doble dirección. Es decir, están uniendo el interior con el exterior y se abren al norte, al sur, al este y al oeste. Es decir, es una conexión, es un refugio conectado con el entorno. Y a la vez veis que arriba hay un agujero superior que te conecta pues un poco como con la idea del cosmos, ¿no? Entonces, que la primera idea de casa sea un lugar donde prima la conexión, o sea, que la forma es una forma que te conecta con el exterior, ¿vale? Entonces, aquí hay una serie de imágenes que os invito como a cambiar el punto de vista, ¿no? Aquí tenemos como el medio, digamos. Yo aquí lo hago como a puntos. Y unos cuerpos humanos, pero pueden ser cuerpos animales, unos cuerpos que están en ese medio. Bien, pues mi tesis, digamos, o la idea que os vengo a traer es que la arquitectura, pero también el cine, son actividades de mediación. Es decir, están entre medias de los cuerpos y el entorno, de los cuerpos y el ambiente. Están intermediando entre dos formas que están en el planeta súper, o sea, que no tienen nada que ver. O sea, nuestro cuerpo tiene una medida, una escala, anda a una determinada velocidad y el medio es algo infinito. Entonces, para cambiaros el punto de vista, o sea, mi propuesta es deciros, no hay edificios independientes, no son como cosas ovnis que llegan, es una especie de membrana que media entre nosotros y el mundo, ¿no? Esto se percibe mucho más desde el interior de la arquitectura, pero puede verse en más cosas, ¿no? Entonces, esta membrana intermedia que nos separa, nos vincula a la vez, es esa capa a la que rompemos, ¿no? A través de ventanas, puertas, y etcétera. Entonces, por esas ventanas, esos huecos, esos lugares donde entra el entorno, entonces habría como unas flechas que entran del entorno y nos hacen interpretar ese entorno, y unas flechas que salen, ¿no? Entonces, esta es una idea real, ¿no? Como de edificio, pero también es una idea como una idea que puede flotar como sin forma, vaya. Aquí hay una forma, pero podemos aplicarlo a otros casos, ¿no? Y entonces, al final esta membrana puede ser más gorda, más fina, pero es lo que capta flujos que están entrando desde el interior y el exterior y se quedan en esa forma que media, ¿no? Entonces, en realidad podemos interpretar hasta estos mismos muros hechos con ladrillo, esta fachada del 19. En el fondo hay una civilización que queda en esa forma, ¿no? Por la forma de construir, por los cuerpos que lo han tejido, por el orden geométrico, o sea, por 1000 temas. Pero si lo pensamos como idea, es una idea muy fuerte, ¿no? Es como esos flujos que cambian se quedan atrapados en una forma que es en donde vivimos, digamos, ¿no? Entonces, hay una cosa, claro, estamos muy acostumbrados a que los muros y esos espacios intermedios midan como lo mismo. Antes medían 60 centímetros, hoy miden mucho menos, pero podemos vivir en esos espacios intermedios. De hecho, la movida tecnológica trabaja un poco con eso, ¿no? Hoy ha habido como una sustitución de esa membrana como por la membrana tecnológica. Pero bueno, esto
Lo desarrollaré más tarde. Mira, os he traído algunas imágenes que me han acompañado como todos estos años, ¿no? Este es Athanasius Kircher, un monje jesuita, no sé si le conocéis, inventor, en sus inventos, ¿no? Aquí podemos ver que hay un cosmos, ¿no? ¿Veis el sol? Entonces, como que las fuerzas del cosmos, para ser interpretadas, realizan como unas operaciones con máquinas y entran por un agujero de la arquitectura y se forma algo nuevo, ¿no? Es como una reinterpretación de las fuerzas del medio. Entonces, lo que nos dice esta imagen es como para entender el mundo nos hace falta una arquitectura y unos artefactos que, claro, leyendo, o sea, después de esta invitación yo digo, cine más arquitectura igual a reinterpretación del mundo o algo así, ¿no? Y esta idea del hueco, o sea, de la relación con el cuerpo humano, tiene que ver con, me preguntaban ellos, pero ¿cuál es tu peli, no? O sea, cuéntanos una peli que queremos ver. Yo me he visto las de Elías, pues yo les he dado otra. Entonces está Dem Rock del año 73 de Claude Faraldo. No sé si podemos ver el clip. A ver si se engancha. Sí. Mira, es un obrero al que echan de la fábrica en París en la que trabaja y vuelve a su casa. Voy a bajar el audio. Vuelve a su casa cargado como de una fuerza salvaje, como un animal, ¿no? Y nada más entrar empieza a abrir este gran hueco. Uy. Esta idea de mediación de membrana abierta por huecos, obviamente entra en relación directa con la idea de encuadre en el cine, ¿no? Una ventana es un encuadre. Y entonces es muy interesante como la idea de mediación entre el medio que es hostil o que es del que buscamos refugio, ¿no? por los extremos climáticos o lo que sea, es como muy clara en la arquitectura, ¿no? Hay una mediación entre el medio y la persona que vive dentro. Sin embargo, la idea de encuadre como mediación entre una psique y el mundo, o entre alguien que comunica y alguien que recibe una comunicación, no es tan clara. Y sobre todo no es tan clara, no es tan consciente por parte de la gente hoy en día en que el encuadre es algo completamente banalizado, ¿no? Y de hecho, ¿por qué? Pues porque continuamente estamos recibiendo imágenes basura o estamos generando imágenes basura en las cuales no hay apenas reflexión acerca del encuadre, ¿no? El cine clásico tiene de alguna manera toda una codificación desde la escala de planos hasta la altura en la que se pone la cámara, que marca qué parte del mundo elijo para componer el relato, para enseñar al espectador, ¿no? Y de alguna manera lo que hace aquí, lo que hace aquí Piccoli es romper los encuadres, ¿no? O sea, como estallar los encuadres, ¿no? Que extrañamente es lo que está pasando también, aunque de una forma no, digamos, no tan consciente como la suya, con todo este advenimiento de la imagen ubicua, ¿no? Igual lo puedes poner, pero no sé, hay algo ahí como que como los paralelismos y los espejos son continuos, ¿no? Entre lo que ella va hablando y nuestra disciplina, ¿no? Sí, claro, no, lo que me interesaba aquí es como, claro, es que vivimos en una sociedad como un poco encerrado en el cuerpo, ¿no? Lo que nos pone de manifiesto Piccoli es que esa membrana es una membrana a hacer cosas con ella. Entonces, en el momento en que pierdes todo, ¿no? Este tipo abre este hueco, primero causa como un estupor en el patio de vecinos, pero luego enseguida la vecina de enfrente abre otro hueco y bueno, termina produciéndose como un contagio, ¿no? Y lo que se subraya en esta película es que hay como un agujero como en la vida que deviene un agujero como en el muro este, ¿no? Entonces hay como un juego también de relación del cuerpo con la arquitectura, ¿no? Lo que le pasa al cuerpo termina transformando algo de la arquitectura. Yo cuando veo a este señor hacer esto, con la violencia que lo hace y el pasmo que producen los demás, por ejemplo, lo que me imagino es como a pichapón poniendo la cámara fija 3 minutos ante una cosa que sé que a la mitad del cine se va a salir. O un plano de Belatar, ¿no? Como tiene el mismo impulso de alguna manera decir, no, vamos a fijar esto aquí, ¿no? Y él lo que está haciendo es, vamos a estallar esto aquí, pero de alguna manera son movimientos parecidos de resistencia, ¿no? Como de
de ir contra un orden establecido. En este caso, las ventanas son así, no, pues yo vengo y las destrozo porque a mí este orden no me vale, ¿no? Sí, claro, ¿no? También crear una relación con los vecinos. En cuanto se abren 2 cuevas de estas, se monta un centro social en una de ellas, hacen una orgía, se cogen a un poli y lo hacen como al horno. O sea, de repente la vida cambia, ¿no? Como el plano en Monk, ¿no? De Xavier Dolan, que tiene literalmente que abrir el encuadre. Bueno, eso es literal también, ¿no? Pero la noción de encuadre, claro, en el físico es mucho más agresiva, ¿no? Porque, de hecho, o bien cuando la rompes, o bien cuando vemos cualquier edificio tipo Frank Gehry que hace esas ventanas así, claro, nos llama la atención, porque como el molde es siempre muy parecido, ¿no? Entonces, claro, es violento. Pero esa violencia latente también está como potencial semántico a la hora de encuadrar nosotros, ¿no? Para mí también es como el tipo lo que hace es proponer un nuevo guión para el barrio. O sea, me parece que está proponiendo como una nueva peli, una nueva relación, con un gesto físico muy material, ¿no? Es muy interesante también, como veis esto, es que ella hace, y es que eso para mí es muy importante por los arquitectos, pero ella, particularmente en lo poco que la conozco, siempre habla de la relación, siempre habla de hacer para el encuentro, ¿no? Que es una dimensión que tengo la sensación de que en el audiovisual está cada vez más perdida, extrañamente, porque todo va hacia el consumo unipersonal, me hago el cine en mi casa, y hay algo en su discurso que siempre apunta hacia la comunidad, ¿no? Y para mí eso es muy útil, y es muy útil cómo ella lee esto para mí, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos, yo hago una peli y ¿para quién? ¿Quién la va a ver en los tiempos de las plataformas? O no sé, como que parece que no es fácil encontrar ese vínculo con la comunidad al hacer una película, según qué película, ¿no? Bueno, otro punto del que hablamos el otro día, que surgió, era... bueno, esta idea fantástica tuya, contado lo de No, es que aquí la de los conceptos es ella, yo solo meto glosas. Es que fue una cosa muy chula que contó, que ella se sentía, ya tiene una teoría respecto a que el cine y la arquitectura son 2 artes que son únicas. Por muchos motivos, pero una de ellas es que son artes de la propaganda. Son las 2 grandes artes de la propaganda y se sorprendieron cuando les dije que en el primer momento fue en el nazismo, ¿no? O sea, ahí claramente se utilizan 2 artes, sobre todo 2 artes, para hacer propaganda del régimen, ¿no? Bueno, tenemos a Leni Riefenstahl grabando Olimpia y a Hitler con su arquitecto Albert Speer abajo, Hitler con los planos, diseñando planos, ¿no? Y Albert Speer poniendo el águila a la maqueta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estas 2 artes que parecen, no sé, como que... O sea, es que es el brazo como del poder, radicalmente, ¿no? De hecho, es como que el poder se da cuenta que para afectar a la vida rápidamente necesita la arquitectura y el cine. Claro, antes el cine no se había usado porque no existía, ¿no? Pero el nazismo es en el primer momento donde se lanza esa idea, ¿no? Y eso, si lo traemos a España, por ejemplo, no ha habido una empresa audiovisual tan ambiciosa y tan profunda en el tiempo como el Nodo. El Nodo es algo que recorre 50 años de historia de España, ¿no? un tipo de historia de España, pero no hay un archivo más completo, más tal, que el que viene del Nodo, que es la imagen que el régimen quiere dar. Y al mismo tiempo no hay un movimiento arquitectónico que haya calado tanto en el tejido urbanístico como el que hace, bueno, también porque nadie ha tenido tanto tiempo, por otro lado, como el que hace Franco, ¿no? O como el que se hace bajo el tejido de Franco, ¿no? Incluso a veces con sus propias ideas, como hemos visto antes, ¿no? Y esa idea de necesito imagen y necesito volumen, necesito edificios y necesito imagen para componer una identidad social es muy interesante, ¿no? Y entonces eso la llevó el otro día decía que es que son las 2 artes más, de alguna manera, prosaicas porque trabajan con la realidad, como decías, como materia prima, ¿no? Sí, como... Sí, o sea, yo creo que, o sea, en la conversación, o sea, lo que nos hemos dado cuenta es que que la materia prima de las 2 artes es
todas las partes que componen una vida. Objetos, cuerpos, lugares, relaciones, máquinas, tiempo. Entonces es como un trufado, o sea, que no, desde este punto de vista es como que no son artes puras, hablábamos de las artes, o sea, el paradigma es como con la música, son artes que te extraen de la realidad, te llevan a una burbuja. La arquitectura y el arte, o sea, no es que modelen la realidad, es que meten las manos en la realidad, como en los entresijos de la realidad, y mueven esas entrañas de la realidad para ofrecerte como un producto, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta de esta idea que es brutal, o sea, como dos artes como que no son puras, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como que con lo que trabajan es con lo híbrido, con las relaciones, de hecho, y esa vida como que la traducen en otra cosa, en la membrana del cine, ¿no? En la tira de fotogramas o en la tira que nos rodea en la arquitectura, ¿no? Es como la idea de membrana. Para mí es como tantas películas, ¿no? Del principio, cuando vemos la tira de fotogramas que pasa, ¿no? Cuando se habla de la membrana de la arquitectura, el cine empieza creando esa membrana también. Es como una membrana que captura cosas en una materia sensible. Entonces, mi propuesta es que la arquitectura es igualmente sensible. Es una materia sensible que capta, ¿no? Y bueno, tenemos mogollón de cosas que enseñaros y no sé muy bien dónde vamos a... Bueno, de alguna manera esto enlaza, claro, decimos, bueno, si están emparentados por esto, pues igual también están emparentados sus procesos creativos o son emparentables sus procesos creativos, ¿no? Entonces empezamos a hablar cómo ella en la carrera, o sea, yo empecé a contarle cómo yo en un momento dado empecé a plantearme como un placebo creativo, como tantos que nos hacemos, la posibilidad de concebir películas como edificios, ¿no? Y entonces de repente buscaba un edificio como emblema de, bueno, voy a hacer una película como esto. Y ella dijo, qué curioso, porque a mí en la carrera nos decían lo contrario. En primero nos ponían una película de Bergman y nos decía, imagínate, o ¿cómo fue esto? Sí. Como imagínate que tienes que hacerle una casa a Bergman y les ponían como 5 películas de Bergman, ¿no? Entonces, de repente es como... ¿Cómo haces cómo haces un edificio como una película o una película como un edificio? Y esto nos llevó a empezar, entonces ahí surgió la idea de gesto, que también es muy fértil en ella, y en Susana, y que igual nos puedes explicar, ¿no? Como... Sí, no, lo decíamos, o sea, hacer cine como un edificio, que lo veremos luego, o hacer un edificio como cine, o sea, realizar un proceso arquitectónico como un proceso cinematográfico, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí he traído a Agnes Varda, que es la que más me ha influido, habrá mil, ¿no? Pero yo creo que Agnes Varda nos enseña claramente que es coger un gesto y atravesar un mundo, ¿no? Ella coge el gesto en los espigadores, ¿no? De cuando los campos se siegan, llegan unos espigadores y cogen como los últimos granos, ¿no? Que quedan. Entonces ella con este gesto va a ver quién hace ese gesto hoy con las patatas, en los campos de patatas, ¿no? Hay gente que vive como en los márgenes de los campos de patatas, como en caravanas, y realizan eso mismo pues con las patatas. Y como en los mercados, al acabar el mercado, ocurre eso mismo. Pero es que luego ella misma se da cuenta que con su cámara realiza eso, ir por los márgenes de la sociedad buscando esas patatas que van quedando, ¿no? Entonces, al final esa película es como coger una flecha y atravesar con un gesto todo un mundo, ¿no? Va a un mercadillo y se encuentra un cuadro de los espigadores, ella misma con la cámara, como filma, ¿no? Entonces es como esto que os decía de ponerse unas gafas y de repente un gesto. No es ya una idea, es un gesto que lo contiene todo, ¿no? No sé si sabéis, Avi Barbour hablaba de los gestos, por ejemplo, ¿no? O sea, un gesto es que es algo que es fugaz, pero que es más fuerte que todo lo demás, ¿no? Porque convoca un territorio, un cuerpo, una relación política, ¿no? Bueno, entonces me parece que yo he incorporado esta forma de trabajar o sea, la idea es cómo incorporar el proceso cinematográfico a un proceso arquitectónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo traigo un proyecto que es el Pequeño Museo de lo Comunal, realizado en un pueblo de Huelva. Aquí veis el resultado final arriba, que bueno, ya de hecho de por sí es como un poco una proyección de cine, casi una cámara, una relación con el territorio desde las cubiertas. Bueno, el caso es que para hacer este proyecto, bueno, no es alguien que me lo encargara, ¿no? Es como un proceso de residencia artística de 1 año,
donde yo voy a un pueblo y veo qué relaciones hay en ese pueblo, ¿no? Para mí la palabra clave, pues como ha dicho Elías, es vínculos y relaciones, ¿no? Entonces, vínculos y relaciones entre cosas muy separadas. El cuerpo, el territorio, la política, los animales. Claro, en este pueblo yo me encuentro como con la relación con los animales. Bueno, abajo tenéis una tira. Entonces, la idea es como, antes de hacer arquitectura, tomarse el tiempo de hacer un proceso cinematográfico en el sentido de buscar esos agentes, trazar los vínculos que hay, hacer unos mapas, relacionarme de ellos de verdad, tomar fotografías, hacer un diario y confiar en que ese producto, que tiene mucho más que ver con el cine, va a dar como resultado un edificio. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el edificio no cae como un ovni, el edificio se teje con la realidad de un modo brutal, ¿no? Bueno, enseño poquitas imágenes. Aquí son las cubiertas del edificio, que tomamos los moldes de cabras y burros, que eran los antiguos animales de ese barrio, ¿no? O sea, para que veáis cómo hay una transferencia como de formas y de relaciones a la forma de la arquitectura, ¿no? Bueno, en mis inspiraciones aquí estaban las cuevas prehistóricas, ¿no? Como esta cosa de la roca que es inerte termina, capta como el espíritu, ¿no? Es como a través de la mano del cromañón, el espíritu del animal pasa al mundo inerte, ¿no? De la roca, y eso es como que nos llega a nosotros. Bueno, aparte esta imagen como que la traigo porque es cine, ¿no? Directamente. Bueno, yo creo que en esto que está contando también hay algo que, bueno, por lo menos a mí, ¿no? Me interpela mucho y me parece muy interesante. Yo lo veo siempre desde un punto un poco autocrítico respecto a nuestra disciplina, ¿no? Yo cuando doy clases, que suele ser de documental, una cosa que siempre le pido a los alumnos es que durante 3 meses escojan un lugar al que ir o una persona con la que van a hacer una película o con la que van a hacer una pieza y pasen tiempo con ella, ¿no? La idea de conocer un medio, ¿no? Yo pienso que especialmente las narrativas secuenciadas han traído como una supremacía total de la trama versus la psicología, el espacio y el tiempo. Entonces, es como si hubiera una pirámide de valores en el cine contemporáneo o en el audiovisual contemporáneo, en el cual lo primero es la trama, que es con lo que se hace un pitch, que es con lo que se vende una película, que es con lo que se consigue generar interés. Después viene el personaje, que a veces, si lo hace un actor no sé qué, o es un personaje muy tal, también convoca interés. Después viene el espacio y después viene el tiempo. Cuando en realidad el gran cine opera al contrario. En el gran cine o el cine que convirtió al cine en un arte, combina la idea de relato, es decir, la idea de trama, con la reflexión sobre un espacio y la reflexión sobre un tiempo determinado, ¿no? Entonces, esa idea de Susana se va a un pueblo y se tira un año y empieza a hablar con la gente y empieza a estudiar formas y empieza a ver qué animales hay allí, qué formas tienen esos animales. Toda esa idea de empaparse del medio, yo creo que es fundamental como, de alguna manera, como ejercicio de resistencia a esta especie de cosa, yo le llamo como el síndrome Misión Imposible 3, que sabéis que hacen las fallas en Sevilla, ¿no? O sea, sí, las fallas en Sevilla. Como que es como, hostia, por aquí pasó John Woo y Tom Cruise, tío, y dijeron, no, las fallas mejor en Sevilla, que la plaza de Sevilla mola más. Y además está la Feria de Abril y así lo combino y meto flamenco. Entonces, como una cosa de, bueno, a ver, para esta película de entretenimiento y tal está bien, ¿no? Pero si nosotros como cineastas no tenemos un interés previo, llamadle investigación o llamadle como queráis, a veces ese territorio no es un territorio físico, es un territorio histórico y lo que hay que hacer es una inmersión en la historia, ¿no? Pero si no hay ese interés por el medio, es muy difícil que al final la trama no lo fagocite todo y no se convierta la película en un de qué va y qué ha pasado y ya, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo de Susana incorpora eso de una forma casi instintiva, ¿no? Como que no tiene que pensarlo demasiado. Ella va y primero se ancla allí y empieza a hablar con la gente. Y luego a partir de ahí ya veremos qué edificio hago, ¿no? Es como, literalmente, nosotros como si empezáramos la casa por el tejado, ¿no? Y yo noto como cuando yo pido esto a los alumnos, a los jóvenes, les cuesta mucho, mucho.
Sin embargo, me traen cosas que filman, que están muy bien como forma pura, como forma vacía, pero tienen mucha dificultad para hablar con la gente. Y es como, no, tío, tienes que hablar con alguien antes de filmarlo. O tienes que ver cómo amanece y anochece en un sitio antes de filmarlo. Porque la realidad tiene sus propias leyes. Y luego tú vas a ir con tu lenguaje y vas a maximizar esas leyes. O vas a jugar una cierta partida de póker con el medio. Pero si vamos directamente ya a pasar por allí con pim, 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 pam, graba con 7 cámaras y vámonos, es difícil que eso llegue a cuajar en un discurso, en un relato profundo, ¿no? Oh, perdona, No, al revés. Una cosa, esto rima un poco con lo que hablabais el otro día, ¿no? De la narrativa, o sea, poner en relación la narrativa de una película con la narrativa de un edificio. A lo mejor Sí. se podría recuestionar el concepto de la narrativa en el cine a través de cómo en la arquitectura se entiende esa narrativa, ¿no? Sí. Que me lleva un poco también a los procesos quizás ya más de montaje, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo añadir solo que este tipo de procesos que comparten el cine y la arquitectura, aunque ni los arquitectos los hacen, ¿vale? Ni los jóvenes cineastas los hacen, pero yo creo que produce relaciones de igualdad. O sea, parece que traigo aquí una idea como comunista, pero sí. Pero sí. La movida es como yo en este proyecto conocí a un pastor como las primeras como de cambio y el proyecto es coautor, él es el coautor. O sea, este proyecto lo he hecho con un pastor que no me hubiera cruzado en mi vida en otra situación. Cuando vi Atracos hace 3 días, pues lo decía Elías, ¿no? Me cruzo con alguien de un modo íntimo que no me hubiera cruzado en otra situación, ¿no? Entonces, para mí o sea, esto es como el núcleo de la movida. Y más hoy en día, ¿no? ¿Cómo te vas a encontrar tú con otro ser humano si no hay un encuentro real, verdadero, y de ahí sale un proyecto, ¿no? Bueno, pues y el proyecto sale por esa relación, no es una cosa a priori. Entonces, bueno, no sé muy bien, yo no soy una arquitecta muy al uso, entonces las formas a priorísticas que se trabajan en el cine o en la arquitectura, pues yo creo que hay que ejercer una resistencia, ¿no? Como dice Elías, frente a ello. Y frente a ello solo cabe generar un vínculo real con otro ser humano, o con otro animal, o con, no sé. Bueno, aterrizamos en lo que ha comentado Guillermo. Esta sección del edificio de Bellas Artes que conocemos todos y hemos visto películas allí en el Cineclub. Bueno, es una clase magistral de montaje vertical sobre las que nos va a ilustrar Susana. Bueno, yo no, o sea, a mí lo que me maravilla de esta sección es que es como tener una película, o sea, tener como el storyboard de la película en una mesa y tener varias opciones. Es como, bueno, pues puedo construir el guión de aquí a aquí, subiendo por aquí o metiéndome por esta membrana por aquí, luego subo al torreón y la peli es esto, ¿no? O la peli es bajar a las piscinas, que ahora creo que no hay ya, no sé qué, meterme por esta otra válvula y terminar en esta azotea, ¿no? Entonces es como pensar un edificio, yo decía, es que es como todo un paradigma, o sea, la sección de un edificio es un nuevo paradigma. De hecho, si queremos cambiar el paradigma en el que estamos, necesitamos nuevas secciones de edificios y probablemente nuevas storyboards, ¿no? Y bueno, aquí con esta idea del montaje vertical y horizontal, hablamos de esta peli, bueno, ahora Elías nos contará. Esto realmente, Susana nos compartió la sección del edificio Bellas Artes, de Palacios, y a mí me recordó a este plano secuencia, bueno, a una película legendaria, Tout va bien, de Godard, en el que él se sirve de esta estructura, de esta misma idea de a lo largo de toda la película, genera esta especie de imagen que encapsula todo, ¿no? Normalmente esto iría fragmentado en una película y nunca se rompería la cuarta pared para ver todo esto, ¿no? Entonces, la narrativa, claro, a partir de ahí hay una multinarrativa, porque en todas esas estancias están pasando cosas, ¿no? Entonces, ¿alguien está hablando? No. Ahí también pasan cosas. Entonces, fijaros aquí, en este. Sí, no, me lo he traído. Ah, bueno, que por cierto, esto viene
en una versión mucho más, sí, pásalo, mucho más prosaica, esto lo tenemos en 13 Rue del Percebe, ¿no? No hace falta, o sea, Ibáñez lo hace igual que Godard. O sea, no, entonces... solo que no monta una huelga. Sí, exacto. Entonces, pero fijaros qué interesante, en esta, tengo aquí aparte una captura, como un grupo de capturas de imágenes de esta película de Claude Babian de Godard, que es muy interesante cómo de alguna manera entra y sale de esa idea de totalidad versus fragmentación, que es a la que estamos más acostumbrados, ¿no? No, es el 3. Fijaros aquí esto, como aquí de repente elige 4, aquí elige solo una parte, aquí esto es parte de un traveling que va recorriéndolo todo, ¿vale? Y luego de repente entra y se pone a fragmentar así, como en un plano contra plano mucho más habitual. Y esto lo que hace es que pone en evidencia esa idea de mediación, ¿no? Es como si dijera, vale, ahora entro a un relato clásico y ahora salgo, ¿no? Y de alguna manera está todo el rato poniendo en evidencia el mecanismo de representación, como de alguna manera también la arquitectura pone en evidencia al hacer un vano en un muro, pues que hay una membrana ahí en medio entre el personaje y el medio, ¿no? Y luego, claro, esto de repente podría ser una película normal, podría ser hasta la peli esta de Hitchcock con un forillo, ¿no? Como un poco irreal, pero al fin y al cabo, o por ejemplo, como hace estas cosas de cuadro dentro del cuadro, ¿no? Que todo tiene que ver con esa idea de encuadre y de conciencia de la mediación, ¿no? En este caso, esto es una de las películas emblemáticas de la fase maoísta, perdón, de Godard, ¿no? Del 68 al 73, y su intención es claramente política, militante y casi anarquista destructiva, ¿no? Es un tipo de cine inimaginable hoy, ¿no? Pero de alguna manera se sirve de estos mismos conceptos que hemos visto en la sección de Palacios del Bellas Artes, ¿no? Sí, volvemos. Sí, pero igual fijaros, y luego fijaros en esta otra. Esto es El infierno del odio, Akira Kurosawa, que para mí es top 10 de la historia del cine. Y aquí, fijaros, lo que os he enseñado de Godard es como una traslación literal de esta idea de sección de un edificio, ¿no? De varios espacios conviviendo, ergo varias posibilidades de narrativas conviviendo. Sin embargo, aquí esa misma idea no hace falta que sea tan literal. Igual hay 3 películas en la historia del cine que se permiten hacer eso, ¿no? Que se permiten filmar un decorado que está descompuesto en varios dentro, ¿no? Pero lo que hay, otra cosa que sí hay mucho más en la historia del cine y que hay en el cine contemporáneo, es la profundidad de campo y el plano secuencia, ¿no? Entonces aquí, en esta secuencia de 25 minutos al principio del infierno del odio, The High and the Low, se llama lo alto y lo bajo, es una de las grandes películas de la historia del cine sobre la identidad de clase y el odio de clase. Lo que hace Kurosawa es que va poniendo, y lo vais viendo aquí, como en diferentes espacios va creando simplemente por dónde se colocan las personas y por los grupos, como dinámicas distintas que suceden al mismo tiempo. Exactamente igual que en el primero y en el segundo pasaba algo en el 13 Rue del Percebe, ¿no? Y ese señor que está allá al fondo tiene un conflicto que no tiene nada que ver con el que tienen estos que están aquí sentados, ni con el que tiene el que está allí levantado, ¿no? No sé si conocéis la película. Y esto se lleva a un extremo realmente bestial en esta película, ¿no? Y de alguna manera hay un momento en que el virtuosismo de lo que está pasando al mismo tiempo en distintos lugares del plano es tal que realmente te hace pensar en esa idea de montaje, en que en vez de hacer una secuencia con esto, otra con esto y otra con esto, las embebe todas en un mismo espacio, ¿no? Ese señor que está allí y este que está aquí no tienen nada que ver en sus problemas. O esto, por ejemplo, ¿no? En el que literalmente se sirve de una división arquitectónica para dividir 2 órdenes completamente distintos, ¿no? Y esto, de alguna manera,
o este final, por ejemplo, en este tren, ya no pongo más, pero vamos, ese señor que está allí, que está como embebido en una situación real, está vigilando a este que tiene que esa maleta la tiene que tirar por una ventana y de eso depende de poder recuperar a su hijo, ¿no? Y esta idea de montaje embebido es una forma, digamos, más oblicua de traducir esa posible narrativa múltiple que tienen las secciones de un edificio, ¿no? Las secciones de un espacio. Y nos pareció como muy chula el paralelismo, ¿no? entre los dos conceptos, ¿no? Sí, vamos, que yo viéndolo y tal, me parece como que en otras cosas el color era importante, pero en esta película claramente el del centro va en negro, todos los demás van como blancos, el del maletín que decías que tiene que tirarlo también va muy negro y los de atrás, el blanco de los asientos es como muy blanco. Entonces me parece como que en otras cosas no lo veo tan claro, pero ahí lo he visto como muy claro que el blanco y el negro y la intensidad del blanco y el negro y el gris me parece que también forma parte de un poco como de un protagonismo muy, muy especial, ¿no? Y me ha parecido que en esto era como, que no sabía si no lo decíais porque era obvio o porque estabais en otro... Hombre, o sea, tienes toda la razón, lo que pasa es que son imágenes tan fértiles que no se agotan con una sola explicación. Quiero decir, y de hecho habría que verlas en play, habría que ver el movimiento dentro de los espacios que hacen los actores, que tiene que ver con el teatro japonés, habría que ver el tratamiento del sonido y el tratamiento efectivamente cromático, ¿no? Entonces, aquí estamos centrándonos en esa idea de montaje que de alguna manera encuentra un correlato con el montaje de una sección de un edificio, porque estamos buscando ese paralelismo, ¿no? Pero tienes toda la razón, vamos, o sea, es así. Mirad, traía esta imagen en que se relaciona mucho con todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero hay una idea. Yo creo que el cine, al traducirse en una membrana, es capaz de mezclar esos mundos con escalas tan diferentes, cuerpos, objetos, paisajes, territorios. Para que la arquitectura pueda hacer eso, por ejemplo, esta imagen de Gordon Matta Clark, este artista americano, ¿no? Yo creo que está como uniendo esta idea del, o sea, hace que la arquitectura devenga cine, es decir, que crea como, o sea, para hablar de la imagen de esta diría, son cuerpos que se hacen con unas máquinas, se abren un gran hueco en un edificio anodino del 19 y lo que consiguen es poner en relación los cuerpos con la ciudad a través de una operación arquitectónica, que en el fondo es como un fotograma, también un fotograma tridimensional, en el que caben en ese mismo fotograma estos tres mundos, ¿no? Y esto es posible. Bueno, y aquí lo que vemos, lo que me parece interesante es que se rompe la idea de usuario, ¿no? De usuario en arquitectura o de alguien que viene, que pasa, que usa el espacio y se pira, ¿no? Entonces, hay una situación intermedia para los cuerpos que es cuando trabajan con el medio, cuando trabajan con esa membrana, ya sea con el cine, con la arquitectura. Es también una invitación, o sea, no sé si os imagináis cómo los cuerpos podían trabajar con la membrana que es el cine, ¿no? O algo así, que no sea filmar. O sea, ¿hay alguna posibilidad de que el que filma y el que aparece estén trabajando en la membrana esta o rompiéndola o como en ella? Bueno, es una pregunta probablemente sin respuesta. Bueno, para mí es esta idea de romper, ¿no? También como el que piensa, el que ejecuta, el usuario, el obrero, el que monta. Para mí aquí está como todo condensado, ¿no? Los cuerpos piensan, deciden, montan, actúan, ocupan el espacio, bailan, no sé cómo deciros, están en el todo. Y me parece como que en el fondo es como Denrock, ¿no? Es una invitación a abrir espacios de vida que pasan por abrir nuevos espacios, ¿no? De otras maneras. Y se relaciona con esto que decía Elías, que no es un problema de la forma. O sea, esa forma vendrá, pero es llegar a esa forma con otra relación gestual, otros vínculos con el cuerpo y los demás. Bueno, me han dicho por aquí que quedan como 5 o 10 minutos. Pues vamos, vamos por el principio. Entonces, bueno, estas son las imágenes tan chulas que os íbamos a enseñar, pero no podemos. Lo comentamos ahora con las cervezas, si queréis. Y a ver de lo que... Igual en esta te puedes parar. Sí, ¿no? me paro en esta. Sí, pero igual tú quieres contar algo, ¿cuento yo? No, cuenta. Porque a ver qué nos queda, espera. Dialoga muy bien con lo que yo acabo de contar de Kurosawa, ¿sabes? Como es verdad. Hay 3 términos, no sé. Es verdad. Bueno, pues aquí... El otro día nos dijo, ¿conocéis este cuadro? Y yo no lo conocía. Y entonces empezó a contarnos cómo este cuadro es para ella
de alguna manera, ahí está explicada la arquitectura o lo que debería ser la arquitectura, ¿no? Yo decía, bueno, pues tampoco veo yo más que una viga y dos, ¿sabes? Y entonces, por eso es necesario que os lo explique, ¿sabes? Bueno, que no es un cuadro famoso ni nada, ¿vale? Pero a los que seáis del norte, y eso que tú eres del norte, ¿no? Bueno, es el filandón. A ver, lo que interesa aquí es que las reuniones en el norte de España, antes de la tele, pues se hacían en torno al yar o al fuego, ¿no? Y las artes manuales se hacían en ese momento, ¿no? Una vez que la agricultura había acabado, ¿no? Por la tarde te reunías en un espacio, ¿no? Entonces, lo que nos dice este cuadro es como para la reunión comunitaria es menester un espacio que se diferencia de lo demás, ¿no? Es como un marco, un envoltorio, esta membrana de la que yo vengo hablando, ¿no? Entonces, pensando en qué membranas nos hacen, qué lugares de encuentro nos hacen falta como para, no sé, para los años por venir o para el futuro, ¿no? Yo aquí lo que veo es, bueno, o sea, ya como una imagen, hay como un fotograma que se enmarca en una arquitectura, ¿no? Hay unas vigas, hay un primer plano, no sé cómo lo llamáis, un personaje en el primer plano, un escalón, hay un nuevo espacio en el que se realiza una reunión comunitaria. Entonces, lo que viene a decir este cuadro es como hay una relación íntima entre el tipo de reunión y el lugar en el que se da. O sea, hay un marco propicio. Entonces, yo les decía, si es que yo, o sea, al acabar la carrera me metí en el Media Lab, estuve yendo a centros sociales y todo el rato esta pregunta me bombardeaba en la cabeza. ¿Qué nuevos espacios hacen falta? Como, ¿cuál es el espacio que propicia otras relaciones? ¿Cuál es el espacio? Bueno, entonces para mí es esta idea de, bueno, hay como un eco entre la relación y el vínculo con el espacio que lo envuelve, ¿no? Hay como una caja como de resonancia casi, que es esta pregunta, ¿no? O sea, la pregunta que os lanzo es ¿qué cajas de resonancia nos hacen falta? Y si el cine puede ser una caja de resonancia también de esos nuevos encuentros, de esas comunidades que no es ya que deseemos, es que nos van a hacer falta. Y bueno, aquí, por ejemplo, traía yo como una imagen de una protesta en Marsella. Iban a hacer una plaza como moderniqui, guay. Entonces, pues los vecinos se manifestaron para que no hicieran esa plaza, ¿no? Y fue sorprendente porque empezaron a pasar unas vigas así entre la gente, como vigas y pilares de madera, y al cabo de esa protesta de esa tarde, como una cabaña, estaba como medio en pie, ¿no? Entonces, es como frente a lo que nos quieren dar, o sea, es como una invitación también un poco tonta y un poco comunista, ¿no? Pero bueno, cojamos las herramientas, o sea, como, es que estamos como muy como en el plano de retaguardia, hay que coger las herramientas y ponernos a... Y bueno, traía imágenes que conocemos todos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que no en vano, ¿no? Lo que quisimos en el 15M era como formar parte como del todo, ¿no? Tocar ese todo, poder acceder a todo como a la vida, ¿no? Hacernos cargo de la vida. Y no en vano se montó una ciudad allí con todos sus cacharros. Pues bueno, igual para cerrar, podemos poner un fragmento que para mí es una maravilla, que es el principio de los diarios de David Perloff, en el que él de alguna manera, bueno, lo cuenta él en el mismo principio, no lo voy a contar yo, pero en el que consigue encapsular en muy poquito tiempo muy bien esa idea de mediación, esa idea de encuadre, esa idea de membrana entre yo y el mundo, lo que hay desde la ventana hacia adentro, desde la ventana hacia afuera, y también al cine como una manera no solo, digamos, de mercado de generar historias, sino algo que tenga que ver con una relación personal que te acerca al otro, ¿no? Entonces, bueno, os la recomiendo también. In the lands of poverty and illiteracy, those who couldn't sign their names had 2 crosses marked on their photographs, name and surname. May 1973. I buy a camera. I want to start filming by myself and for myself. Professional cinema does no longer attract me. To look for something else, I want to approach the everyday. Above all, in anonymity. It takes time to learn how to do it.
My first shot, my second. I live on the 3rd floor, a good height. I had sound. The synagogue to the right, the balconies opposite. I have an urge to turn round, point my camera indoors, into my own home. Even now, I don't know how Mira managed, in one shot, to change her dress so quickly and come back. Yael and Naomi. I filmed the active angles of my house. The corner, even Gvirol Street and its arcades. Yael. The warm soup is tempting, but I know I must choose from now on, to eat the soup or to film the soup. Yael, good morning. Both of us in the mirror at different angles. Naomi is at ease with my observing her. She has just exchanged the trumpet she played so well for dancing. Dancing means cucumbers, lettuce, yogurt, a strict diet. My twins, I want to see them as separate beings, but for a while, I film them in the same shot. Yael? Naomi? 7235.4, חכי, בואי נבדוק בסוף הספר. Bueno, yo creo que hasta aquí. Esa idea de filmar la sopa o tomar la sopa, yo creo que pone en evidencia esa idea de mediación, de membrana, de algo que está entre el mundo y nosotros como cineastas y que nos lleva a tener que pensar continuamente en qué hacemos y para quién y para qué, ¿no? Y bueno, con esto yo creo que podemos tomar cervezas y hablar. Sí.